Comenzamos entonces el tema número 3, ya de este último periodo. Y como ustedes mismos lo dijeron, entonces el tema número 3 lleva por nombre el suelo, ¿verdad? Vamos a ver las características del suelo. Es un tema bastante sencillo, un tema que es de fácil comprensión, ya que todos conocemos lo que es el suelo, ¿verdad? ¿Qué es el suelo? ¿Quién me puede decir cuál es la definición o qué es lo que usted entiende por suelo? Pregunto, ¿qué es el suelo? A ver. El suelo es lo que pisamos, ¿no? Ajá, una definición muy básica. Ajá, el suelo es lo que pisamos. ¿Qué otra cosa podemos decir del suelo? Es algo muy sencillo. ¿Qué podrían decir? A ver, busquen otras palabras con las cuales podrían definir el suelo. Tierra. Pues en el suelo uno también se puede acostar, puede hacer ejercicio, puede hacer cosas, ¿no? Ok, Pues, ok. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿quién se anima a dar otras características del suelo o de cómo ¿Donde uno definir? camina? Ajá, ¿qué otra cosa podemos decir? Porque recuerde que el suelo no solamente nos sirve a nosotros los seres humanos, ¿verdad que no? Menos los animales. También nos sirve para plantar flores, Ajá, verduras. para plantar árboles, vegetales, ok. ¿Alguien más iba a decir algo? Es el soporte tanto de los seres humanos, animales y las plantas. Muy bien, me gusta eso, es como el soporte, exactamente. Entonces, primero podemos decir que el suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre, ¿verdad? Entonces, esa es una posible definición. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. Dígame. Profe, en el suelo también se puede, en el suelo, debajo, o sea, el suelo tiene con unas capas. Sí. La capa donde nosotros caminamos, la segunda que es donde van las raíces de las plantas y todo, y pues la tercera, ahí se crean ahí es donde andan los gusanos de tierra, las Lombrices y todos otros insectos. Ok, muy bien, César. Sí, el suelo tiene varias capas y ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, se puede decir que el suelo es uno de los recursos que pasa desapercibido para nosotros, a diferencia de la luz, el sol, el aire y el agua, que son fácilmente captados por nuestros sentidos. El suelo está bajo nuestros pies, como lo dijeron ustedes, como un gran desconocido y sin embargo cumple un papel primordial en nuestra vida. Eso no es la definición, es simplemente como una idea que alguien expresó y me gustó mucho, ¿ok? Pero como definición tenemos que el suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, como ya les había mencionado, es rica en agua y nutrientes para las plantas y para los numerosos organismos que viven allí. Como ustedes lo dijeron, viven plantas, insectos, y nosotros estamos sobre el suelo, ¿no? Los animales. Exactamente, los animales. Del suelo entonces depende la vida de las plantas, de los animales y por supuesto de nosotros. Tiene un espesor que varía desde unos pocos centímetros hasta algunos metros, ¿ok? Esa es como es la definición de lo que es el suelo. No se puede olvidar que el suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. Luego, lo que es la formación del suelo, ¿cómo se forma el suelo? A ver, el suelo se forma muy lentamente a partir de una roca original. La roca original también es conocida como roca madre, que a través del tiempo y por efectos del aire, del agua, del cambio de temperatura y de los propios seres vivos, se va haciendo poco a poco, convirtiéndose en grava, arena y limo. Puede ser arcilla y polvo. Entonces, existe una capa original, una roca original, ¿verdad? Que es de la roca madre, y esa roca madre va sufriendo efectos
¿verdad? Donde se va desgastando, se va deshaciendo. Este proceso se le llama meteorización, que es como se forma el suelo. ¿Y por qué se va esa roca madre o esas rocas fundamentales se van deteriorando, se van rompiendo, se van deshaciendo? Producto de los factores ambientales y producto también de la acción de los seres vivos que están en el suelo. Entonces, las plantas, sabemos que las plantas van introduciendo sus raíces entre las grietas de las rocas, ayudando a romperlas, y van formando la capa superior llamada mantillo, que está compuesta básicamente de hojarasca. ¿Okay? La capa más superficial del suelo está formada por hojarascas, que son restos de plantas. La formación del suelo se debe al proceso de meteorización, que se inicia cuando los agentes atmosféricos rompen en pequeñas partículas la superficie de las rocas, preparando el ambiente propicio para la llegada de organismos colonizadores como musgos, líquenes, hongos y bacterias. ¿Ok? Entonces, cuando se va rompiendo esa roca madre en pequeñas partículas, ¿verdad? Se va preparando el ambiente para la colonización de microorganismos y organismos un poco más grandes como líquenes, hongos y musgos. Los musgos y los líquenes, ¿verdad? Utilizan los materiales proporcionados por esas rocas que se están fragmentando, y cuando cumplen su ciclo de vida mueren siendo descompuestas por hongos y bacterias. Todo eso se va a mezclar con las partículas de roca, ¿ok? Y sus restos comienzan a formar el suelo. A medida que avanza el proceso de formación, se desarrollan otras especies vegetales y animales que también contribuirán a la evolución del suelo. Entonces, así es como se va formando el suelo, ¿no? Se va dando primero se va deteriorando lo que es la roca madre, luego empiezan a colonizar ese suelo joven, va siendo colonizado por pequeños organismos, ¿no? Luego esos organismos van muriendo y ese material se va almacenando en el suelo y se va formando un suelo rico en compuestos orgánicos, que es lo que va a utilizar las plantas para poder nutrirse, ¿no? Y después por supuesto, después que se forman las plantas, vienen los herbívoros, ¿verdad? Los animales que se alimentan de las plantas y también van a formar parte de ese suelo. Ok, continuamos entonces con... Vamos a esperar porque la meteorización, ¿verdad? Que entonces es esa fragmentación de la roca madre, puede ser de dos tipos: meteorización mecánica y la meteorización química. ¿Cuál es la meteorización mecánica? Cuando las rocas se fragmentan sin que ocurra ningún cambio en su composición química. ¿Okay? Nosotros, creo que ustedes vieron lo que son los cambios físicos y los cambios químicos, ¿no? Los cambios químicos, hay una modificación de la composición química de la materia. Y en los cambios físicos no, simplemente cambia la forma. Entonces, ¿qué es la meteorización mecánica? Cuando hay un cambio en las rocas, pero es un cambio simplemente de tamaño, de fractura, se van fracturando las rocas, pero su composición química es la misma. Entonces, el agua es uno de los factores que facilitan esta ruptura de las rocas, porque el agua de la lluvia va a penetrar a través de pequeñas grietas en las rocas, y al congelarse esa agua, sobre todo, por supuesto, sobre todo en lugares donde hay mucho frío, ¿verdad? Esa agua se congela, se expande y abre un poco más la grieta. Con sucesivos cambios de estado del agua dentro de la roca, aumentan los espacios y fragmentan las rocas. Esto es uno de los efectos que ocasiona la congelación del agua que está en el suelo, ¿no? Luego el roce de unos fragmentos contra otros fragmentos producidos por la misma acción del agua y del viento provoca el desprendimiento de partículas de menor tamaño. Por su parte, y una vez que se inicia el proceso de formación del suelo, de microorganismos dentro del suelo, continuamos entonces con lo que es la meteorización química,
que en este caso sí afecta la composición química de las rocas. Cuando se da la meteorización química, o cuando hablamos de la meteorización química, hablamos de un cambio que ocurre en la composición de las rocas que forman el suelo. Ok. Entonces, ocurre cuando las rocas se fragmentan como resultado de reacciones químicas provocadas por los microorganismos. El agua y el oxígeno también reaccionan con las partículas de las rocas y la transforman en minerales que son de más fácil fragmentación. Entonces, la fragmentación mecánica simplemente es la destrucción de la roca, producto de la acción del agua, del que se congela, el agua dentro de las fisuras o de las grietas que hay en el suelo, y esa congelación y descongelación pues va alterando las rocas, pero simplemente las va fragmentando, no va cambiando su composición química. Cuando hablamos de meteorización química es que las rocas sí se van rompiendo, pero como resultado de las reacciones químicas que ocurren producto de los microorganismos que están en el suelo. Entonces, existen algunos factores que intervienen en la formación del suelo. Por ejemplo, el relieve. La forma del terreno constituye un factor determinante en el tipo del suelo que se forma. Pues hay países que, de acuerdo a su estructura geológica, tienen alto riesgo de deslizamiento, desplazamiento de árboles, desmoronamiento del suelo y aparición de grietas. Entonces, de acuerdo al relieve, también de acuerdo al tipo de suelo, a la inclinación del suelo, ¿verdad? Esto va a permitir la formación del mismo, porque si hay desplazamiento, deslizamientos de rocas, de arena, incluso de ser vivo como árboles, esto va a ir modificando el estado de un suelo. Otro factor que es muy importante, que afecta la formación del suelo, es el clima. ¿Okay? Sabemos, cuando hablamos de clima, hablamos de temperatura, de precipitación, incluso también hablamos de los fenómenos naturales como inundaciones, terremotos, todos esos factores que también afectan en la formación del suelo. Nos dice que los suelos son bajas temperaturas, acumulación de hojarasca sobre el suelo, debido a que el proceso de descomposición es lento. Entonces, se acumula en los lugares donde la temperatura es muy alta, se acumula la hojarasca, entonces son los restos de las plantas. Y como digo, ¿verdad? Se acumula la hojarasca sobre el suelo porque el proceso de la descomposición es lento. Mientras tanto, en lugares donde hay mucho calor, este proceso es más rápido y facilita la proliferación de hongos y bacterias que son los encargados del proceso de la desintegración de la materia orgánica. Por tanto, los nutrientes son rápidamente absorbidos por las plantas o son arrastrados por la lluvia. Entonces, el clima afecta en gran manera lo que es la formación del suelo. A ver, otro aspecto muy importante es la actividad biológica, es decir, la actividad de los seres vivos que habitan en el suelo. Muchos microorganismos y otros animales hacen parte de las cadenas alimentarias, ya nosotros vimos lo que son las cadenas alimentarias, aprovechan el paso de los restos orgánicos que otros dejan y al final son reducidos a su constituyente inorgánico, como el agua y las sales minerales que reintegran al suelo. Entonces, todo lo que son los desechos de los animales y también el cuerpo, cuando los animales fallecen o restos de plantas, todo esto va a permitir la formación del suelo. Todo eso regresa al suelo. Y los microorganismos, las bacterias, las lombrices, todo eso se encargan de descomponer la materia orgánica y de contribuir a que estos componentes iniciales regresen al suelo, como el agua y las sales minerales. Por ejemplo, aquí un ejemplo dice, los tropicales son ricos en animales como lombrices, hormigas y larvas de insectos que ingieren materia orgánica. La formación a través de sus intestinos miran las diferentes capas del suelo para que circule el agua y el aire. Entonces, cuando un animal, ¿verdad?, excava en el suelo, allí va a permitir que el suelo se oxigene, ¿ok? El suelo se oxigena cuando estos animales, bien sea lombrices o bien sea todos, animales que cavan que hacen huecos en el suelo, va a permitir también que circule el agua, que circule el aire, y estas propiedades son fundamentales para la fertilidad del suelo, al igual que la acción de las raíces de las plantas. Entonces vamos a pasar a lo que es la composición del suelo. A ver, la composición del suelo, como lo pueden observar en la lámina, dice que 25% es aire, 5% es materia orgánica, 45% es materia sólida, ¿ok? 25% es agua. Esta es más o menos la distribución de los componentes del suelo. Tenemos que, en cuanto a lo que es la fase sólida, el suelo está conformado por dos tipos de partículas minerales y partículas orgánicas. ¿Okay? ¿Cuáles son las partículas minerales? Las que proceden de la desintegración y descomposición de las rocas, las cuales se van a mezclar con las partículas orgánicas. ¿Cuáles son las partículas orgánicas? Entonces, son las que dan vida al suelo y están formadas por los restos de los seres vivos. Entonces, las partículas minerales, como el agua y otras sales minerales, están presentes en el suelo y son producto de la descomposición de las rocas. Y las partículas orgánicas son simplemente los restos de los animales, ¿ok?
como troncos, raíces, frutos, cascas, pieles, huesos, plumas, plantas muertas, todo eso forman parte de los componentes orgánicos del suelo. Y todas estas sustancias orgánicas al descomponerse van a formar el humus, que es la capa más superficial del suelo. Entonces tenemos que, pero eso aparte de esa fase sólida, también encuentran lo que es una fase gaseosa. En el suelo también hay gases, hay aire, ¿ok? Recuerden que el aire es una mezcla de gases. Entonces el aire y también una fase líquida que es el agua. Entonces tenemos que en el suelo tenemos una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. El aire va a ocupar el espacio que hay entre las partículas sólidas y sirve para la respiración de las raíces de las plantas y de los microorganismos que viven en el suelo, ¿ok? Y el agua es el medio en el cual se disuelven los minerales del suelo, convirtiéndose en sustancias que pueden tomar las plantas a través de las raíces. Entonces, es sumamente importante estos tres componentes del suelo. Tanto el componente sólido, el líquido y el gaseoso es sumamente importante en lo que es el suelo. Ok, entonces yo les estaba preguntando al inicio que ustedes sabían lo que era el perfil del suelo. Me dijeron que no sabían qué era el perfil. Bueno, por allí César Gaby estaba comentando algo que está relacionado con lo que es el perfil del suelo. ¿Por qué? Porque el perfil del suelo son simplemente las capas que tiene el suelo. Ustedes saben que, seguramente lo han visto, el suelo está formado por diferentes capas. Y esas capas, ¿verdad? Todas esas capas es lo que se conoce como perfil del suelo. Nos dice que a causa de la meteorización se forma, ¿verdad? Una superposición de capas, y estas capas tienen unas características muy diferentes en cuanto a su composición y en cuanto a su estructura. ¿Okay? Estas capas van a recibir el nombre de horizontes. ¿Han escuchado ese nombre anteriormente? Las capas del suelo se llaman horizontes. ¿No? Ok. Entonces, tenemos que las capas del suelo se llaman horizontes. Ya vamos a ver cuáles son el nombre de esos horizontes. Y estos ascienden desde la roca madre a través del subsuelo hasta la capa más superficial. Los horizontes conforman lo que es el perfil del suelo. ¿Ok? ¿Qué es el perfil del suelo? Son simplemente las capas u horizontes del suelo. Y se pueden observar por lo menos 3 capas en cualquier suelo. Si usted cava lo suficiente, ¿verdad? Va a poder observar que en el suelo existen varias capas. Por lo general, estas capas tardan tiempo para desarrollarse y para poderlas entender se les da unas letras, se les asigna unas letras. Entonces está el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. Okay, aquí lo tenemos. ¿Ves? Miren, aquí en las capas de suelo ustedes van a encontrar esto cada vez que busquen algo que tenga que ver con el suelo, para que dibujo aquí pues el perfil de los horizontes por el suelo. Tenemos el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C y el horizonte D. ¿Okay? El horizonte A, como ustedes lo pueden ver, es la capa más superficial, ¿verdad? Presenta coloración negra por la gran cantidad de compuestos orgánicos que posee. Recuerden que en esa capa se encuentran lo que es las raíces, bacterias, hongos, algas, cochinillas, ácaros, lombrices, entre otros microorganismos, ¿verdad? Y es una capa muy fértil. Ahí es donde, en esa capa es donde se hacen los cultivos, donde se siembra, por eso mismo, porque es una capa muy fértil, porque está conformada por mucha materia orgánica. ¿Okay? Y recordemos que esta se llama también humus, ¿sí? ¿Okay? Que era la parte orgánica del suelo. Luego viene el horizonte B. A ver, ¿quién puede leer la función del horizonte B? ¿Quién lo puede leer? Alejandro, tu cámara tiene que estar encendida. Alejandro, léeme cómo está conformado el horizonte B. El llamado subsuelo, conformado por acumulación de productos que viene del horizonte A. Este horizonte penetra las raíces de algunas plantas y el oxígeno atmosférico. Su coloración es más clara que la del horizonte A. Contiene materia orgánica proveniente del horizonte A, la cual se va transformando en materia inorgánica, como arcilla. Ok, entonces, por supuesto, esta capa está debajo del horizonte A, tiene un color más claro, pero sin embargo también tiene restos de materia orgánica. Nos dice incluso que hay raíces que alcanzan profundidades bastante mayores y pueden penetrar esta segunda capa del suelo. ¿Ok? Y entonces dice que materia inorgánica como arcilla. A ver. Josué Muñoz, ¿me puedes leer lo que dice el horizonte C? Activa el micrófono. Eh, Ok. es el que se encuentra sobre la roca madre
Está formado por materia orgánica Orgánica. a inorgánica. Prácticamente no tiene actividades biológicas. Muy bien, prácticamente no tiene actividad biológica. Entonces tenemos que en esta capa no hay seres vivos, no está presencia de seres vivos. Y está sobre la roca madre. Y entonces ya ven el último horizonte que vendría siendo la roca madre. ¿Okay? Estas son, a ver, vamos a ver. 5. Oscar. Josué ya puede cerrar el Villamizar. micrófono. Villamizar, Ronald Jessy. Ronald, sin miedo, sin miedo. Mucho. Josué, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? Ay, ya voy, profe. Muchas gracias, muy amable. Ajá, a ver. Oscar, ¿ves cómo se llaman las capas del suelo? ¿Qué otro nombre reciben las capas del suelo? Oscar, ¿está allí? No le escucho. ¿Cómo se llaman las capas del suelo? Josué Villamizar, ¿cómo se llaman las capas del suelo? Señora. ¿Cómo se llaman las capas del suelo? ¿Qué otro nombre reciben? A ver, yo lo acabo de decir. ¿Cómo se llaman las capas que forman el suelo? ¿Qué otro nombre reciben? Ronald. Ronald, ¿qué otro nombre recibe capas del suelo? No me acuerdo. Ajá, no se acuerda. Manuel. ¿Qué otro nombre reciben las capas del suelo? A ver, ¿quién sabe la respuesta? Yo creo que suelo agrícola o suelo fértil. No. Las capas del suelo, ¿qué otro nombre reciben? Perfil de los suelos. Okay. Las capas se llaman horizontes. Okay. Las capas se llaman horizonte. Y el conjunto de horizonte o el conjunto de capas que forman el suelo se llama perfil del suelo. Muy bien, Carol, ¿cierto? Entonces, las capas son también llamadas horizontes. Incluso ahí está la lámina, dice, conformado por acumulación de productos que vienen del horizonte A. Yo les estaba explicando el dibujo y les dije que estos son los horizontes del suelo. El horizonte A, el horizonte B, el horizonte C y el horizonte D. ¿Ok? Son las capas del suelo. Y a todas las capas se le conoce como perfil del suelo. Ok, vamos entonces con lo que es la tarea. La primera parte de la tarea dice, explica los factores más importantes que participan en la formación del suelo, según lo que acabamos de ver. Número 2, explica cuáles son las partículas minerales y cuáles son las partículas orgánicas que conforman el suelo. Número 3, describe la estabilización orgánica y estabilización química. Y número 4, realizar dibujos del perfil del suelo y de lo que compone. Este es el dibujo, no la explicación de los horizontes. Van a hacer un dibujo sencillo donde se puedan ver las capas de suelo y colocan al primero horizonte A, horizonte B, horizonte C, horizonte D, y hacen un arbolito, un animalito. Okay, entonces un dibujo parecido a este, ustedes pueden buscar otros en internet y van a salir muy parecidos, pero pueden hacer el que de pronto les resulte más fácil.